Buenas tardes, soy Alejandra Giraldo. Gracias por estar en nuestra sintonía, por permitirnos llegar hasta sus hogares o los lugares donde en este momento llega la señal de nuestro canal. Viernes, comienza ya el fin de semana y como siempre en nuestro espacio tenemos temas que son de interés nacional, que hacen eco, que ocupan los titulares de los principales medios de comunicación. Desde esta semana se viene hablando nuevamente de un tratado que existe con Estados Unidos, un tratado de extradición, donde el país norteamericano le pide a Colombia: oiga, tráigame a sutanito de tal porque está sindicado de tal o cual cosa, y Colombia simplemente ejecuta. ¿Cuáles son las garantías que tenemos los colombianos? ¿Cómo opera el tratado? Se han dado casos anteriormente y cada vez que esos casos se conocen por parte de la opinión pública, se levanta la indignación colectiva. Pero más allá del eco que generamos los medios de comunicación y de las conversaciones en la sala de la casa entre los ciudadanos tratando de arreglar el país, ¿qué pasa? ¿Qué tanta eco también puede tener la petición que hace el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, para revisar a ver cuáles son los derechos y las posibilidades que tenemos los colombianos en medio de nuestra indefensión ante este acuerdo que está pactado con Estados Unidos? Todos esos son los temas que vamos a analizar hoy en la mira de Cable Noticias. A lo sumo que vamos a tener a un personaje muy especial, un periodista que es antioqueño y que publica un libro que se llama Extraditados por Error, donde nos muestra diferentes casos que han ocurrido a lo largo de los años de personas que incluso no han corrido con la suerte, entre comillas, que acaba de correr el señor Ariel Martínez, de que no llegó a Estados Unidos, sino que ellos llegan a Estados Unidos, han estado 1, 2, 3 y hasta 5 años en la cárcel, y luego el país norteamericano le dice: bueno, qué lástima, nos equivocamos, devuélvase deportado para Colombia. Comenzamos entonces en la mira, hoy hablando con un abogado penalista, el señor Fabio Mar, quien muy amablemente nos separa este espacio de viernes para conversar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Qué rico tenerte acá. Muchas gracias por aceptarla. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Pónganos en contexto, me incluyo, porque ¿de qué se trata esta vaina? O sea, yo soy tan vulnerable como... Es un tema difícil, ¿no es cierto? Sí, muy complejo. Sí, y la palabra que utilizas me parece adecuada. Realmente hay una vulnerabilidad evidente por parte de los ciudadanos. Es penoso lo que acaba de pasar con el carpintero Ariel Martínez. Es penoso. Para que los televidentes nos entiendan un poco de lo que estamos hablando, porque el tema puede llegar a ser técnico. Mira, Alejandra, el tratado de extradición viene hace varias décadas, hace 40 años aproximadamente, con los Estados Unidos. Sí. Eso es importante decirlo. Sí. Colombia lo ha tenido firmado con ese país y con algunos otros países de manera ininterrumpida, con alguna excepción en la Constituyente de 1991. Ok. Es ante todo un mecanismo de cooperación. Bien. Que permite que los delitos que afecten a los Estados Unidos o cometidos en los Estados Unidos los paguen los nacionales colombianos en esas prisiones, previo un juicio y con algunas condiciones básicas. Por ejemplo, no puede haber condenas superiores en los Estados Unidos a la que se impondría aquí en Colombia. Es decir, si en Colombia la pena máxima es 60 años, en Estados Unidos no podría una pena ser superior a 60 años. Bien. Digamos que son las generalidades. Ahora bien, ha sido una herramienta fabulosa de lucha contra el crimen, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra el lavado de activos. Eso nadie lo pone en duda, absolutamente nadie. Pero este tipo de casos se han presentado más veces de las que uno quisiera, Alejandra, y en eso hay que hacer énfasis. Si una persona se ve acosada por el gobierno norteamericano por error, como le pasó a este pobre personaje, pues debe acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y hacer levantar su voz. Esta historia ha sucedido varias veces, muchas más de las que uno quisiera, como te digo, donde por error, por suplantación de identidad o posible indebida interpretación de algunos hechos, son llamadas personas a cumplir penas en los Estados Unidos, tienen que someterse a un juicio en ese país con lo costoso y lo difícil que es, Alejandra. Y luego de un juicio se prueba que la persona nada tenía que ver. Exactamente, es que de hecho de acá se van sindicados con unos cargos, pero hasta que no estén en Estados Unidos se conocen las pruebas para iniciar el proceso. Claro, es así, es penoso. Acá no hay lugar a alegar nada. No, absolutamente nada. El trámite de extradición en esos casos, como el que le pasó al carpintero, funciona básicamente de la siguiente forma. Estados Unidos le dice a Colombia que tiene un proceso en contra de una persona determinada. Esa persona es llamada por la autoridad norteamericana, es solicitada en extradición y Colombia profiere una orden de captura con fines de extradición, que no es una orden de captura por la comisión de un delito en Colombia, sino por la comisión de un delito en Estados Unidos. Colombia cumple con el deber, porque es un deber que hay en el acuerdo de extradición, y lo envía para allá. Nosotros ejecutamos las órdenes.
usted las es muy, peticiones. Usted es muy querida, usted dice ejecutamos, yo iría un poco más allá. Somos viles lacayos, en ese caso, del imperio, Pero como dirían algunos, porque ahí sí que Estados Unidos hace notar su fuerza. Es decir, fíjese que el presidente de la República aquí firmó la resolución de extradición, el presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos el máximo órgano, firmó la extradición de este pobre personaje. Y fue por el ruido que hubo en los medios, sí, que el Departamento de Estado en Estados Unidos dice que revisó el asunto y que se había equivocado, y Colombia queda como un poco en una posición que yo no dudaría en describir como de penosa, para serle totalmente sincero, como de vergonzante. Es decir, cómo Colombia no defiende a su nacional y cómo no, ante el clamor popular, le solicita muchas más pruebas a Estados Unidos antes de firmar la resolución de extradición. Yo me pregunto, ¿dónde queda el presidente de la República? el tema acá es qué tanta potestad tiene Colombia de preguntar, ¿usted por qué me está solicitando a Alejandra Giraldo? ¿Puede o no puede ni siquiera hacerlo? No, no puede ni siquiera hacerlo, debería poder hacerlo. Porque es que el trámite de extradición es claro. Tenemos en los Estados Unidos unas pruebas en contra de Alejandra Giraldo. Sí. Estados Unidos le dice a Colombia, necesito a Alejandra Giraldo, sin decirle las razones por las cuales. ¿Cómo debería ser el tratado de extradición? Más entre iguales, más entre pares. Como funciona hoy, para mi gusto, tenemos a Estados Unidos muy prepotente, muy imperial, muy arriba, y Colombia ejecutando las órdenes. Debería ser una cosa de más iguales, debería ser una cosa de un diálogo entre socios, donde Estados Unidos le dice a Colombia, mire, yo tengo algunas pruebas en contra de Alejandra Giraldo, y Colombia le dice, muy bien, déjemelas revisar antes de enviarle a un nacional mío. Yo le pregunto, ¿usted cree que Estados Unidos... garante de los derechos civiles de sus ciudadanos? ¿Usted cree que Estados Unidos va a mandar a un norteamericano a que cumpla aquí una pena? Por supuesto. Por supuesto que no. Por eso es que yo hablo, aunque me van a tildar ahora de comunista, cosa que no lo soy, pero me van a tildar cuando digo es que es imperialista, pues es esa forma, digamos, antipática de portarse de los Estados Unidos. Ahora, Alejandra, este carpintero que salió de Cómbita ayer o antier, tiene todo el derecho a demandar a la nación. Ya vamos a hablar de eso. Tiene también todo el derecho y va a ganar esa demanda con toda seguridad, no le quepa la menor duda. Antes de entrar a hablar sobre ese tema de las posibilidades habientes hoy en día para el señor Martínez, quiero que aclaremos un tema. Tú dices que esto es un acuerdo de cooperación que viene desde hace varias décadas. Yo entiendo por cooperación beneficios para parte y parte. Está clarísimo que Estados Unidos pide a unas personas que presuntamente están haciendo acciones ilegales que van en contra de sus políticas, de su Estado, bla, bla. ¿Qué recibimos nosotros en contraprestación? O sea, ¿dónde está la cooperación ahí? Digamos que es una pregunta válida por lo siguiente, Alejandra. El tratado de extradición parte de un supuesto que, digamos, no se dice de manera explícita, pero que es bueno hacerlo. Parte del siguiente supuesto, que Colombia no es capaz de juzgar a personas que han cometido delitos de una manera eficiente y no es capaz de imponer unas penas eficientes, digamos, unas penas severas para... Nuestra pena más severa acá es 60 años, ¿cierto? Pero hoy, Alejandra, hoy, es que, a ver, el tratado de extradición básicamente surge en todo el entorno del tema de drogas, de narcotráfico y algo de terrorismo. Ese es el entorno en el cual surge en su momento el tratado de extradición con los Estados Unidos. ¿Cuál es el supuesto que subyace ese tratado de extradición? Que Colombia no es capaz de juzgar a personas que han cometido este tipo de actos y que se requiere la cooperación con los Estados Unidos para enviarlo a Estados Unidos y que pague allá la pena. Recuerde usted, Alejandra, la famosa frase de los extraditables: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, porque en ese momento era temida la extradición. La extradición se presentaba como un fabuloso, como un poderosísimo instrumento de lucha contra el narcotráfico. Hoy lo ha dejado de ser, porque los narcotraficantes obviamente prefieren ir y negociar sus penas en los Estados Unidos. ¿Qué mecanismos hoy o qué posibilidades tiene Ariel Martínez para implementar? ¿Y en contra de quién? ¿En contra de Estados Unidos o de Colombia? Yo creo que de Colombia. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que el señor Martínez tiene todo el derecho a iniciar una acción estatal, una acción de derecho público en contra de la nación. La tendremos que pagar todos los colombianos vía tributos, como pues suele suceder aquí, una justicia, digamos, bribona, que va pasando por encima de las personas, irrumpiendo en sus derechos civiles, como usted lo decía, y pues el señor Martínez tendrá derecho a una indemnización, seguramente en varios años, porque eso es lo que se demora lamentablemente la justicia en Colombia, lo que la vuelve más cara por demás. Dudo que tenga acciones en contra de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos o de ese Estado en particular, en tanto que quien ejecuta la orden es Colombia.
y el daño antijurídico que él tuvo que soportar, pues lo soportas en Colombia. En esa medida no me cabe la menor duda, y apuesto doble contra sencillo, que el señor ganará en el contencioso administrativo. Estuvo 6 meses privado de su libertad, evidente y claramente injusto privada de su libertad, tanto así que lo tienen que soltar porque se dan cuenta que no hay pruebas. Su nombre fue mancillado, fue una persona que salió con 2 grandes guardias de la DIJÍN a su lado, presentándolo como un temible extraditable. Sí. Y resulta que era un pobre carpintero de una ciudad o de un departamento ahí abandonado del Estado, como la mayoría de departamentos en Colombia. Pues eso es lo que pasa, y eso pasa todos los días. Y como pasa tan frecuentemente, y siempre los medios de comunicación pasamos la noticia, y todos los colombianos de a pie nos indignamos. Ayer yo ahorita les decía a los televidentes que el defensor del pueblo dice, hay que revisar estos temas de fondo, hay que mirar hasta dónde el Estado colombiano puede mediar un poco más a favor de sus conciudadanos. ¿Eso sí tiene eco? ¿Eso no, eso no va a pasar? No, eso no va a pasar. El doctor Jorge Armando Otálora, como el gran jurista que es, y un hombre pues democrático y legal en esos aspectos, y haciendo su tarea, le toca hacerla porque sí, es el defensor del pueblo. Exactamente. Pues hace un llamado, digamos, a la reflexión clara de que ese tipo de cosas no deberían suceder. ¿Y por qué hace ese llamado? Pues porque eso ha sucedido incontables veces, varias veces ha sucedido, pero eso no va a pasar. Colombia va a seguir ejecutando las solicitudes de los Estados Unidos y en general de otros países que también tienen extradición. Me estoy preocupando, realmente me estoy preocupando. Sí, es que es preocupante, Alejandra. Fabio, ya tenemos a José en Medellín para que nos cuente cuáles han sido esos otros casos. Será un gusto oírlo. Pero antes nos vamos a ir a una breve pausa. Sigan en sintonía de En la Mira porque en segundos nos vamos hasta la capital antioqueña, donde un periodista nos va a contar acerca de los casos que se han registrado en Colombia similares al del señor Ariel Martínez. Ya volvemos.